Eh, Bienvenidos en esta oportunidad. Los saluda Alejandro Dioses, psicólogo del Instituto Psicopedagógico de Perú. Eh, Hoy vamos a conversar acerca de un tema muy interesante, el ABA y las intervenciones naturalísticas. Para ello hemos invitado a la psicóloga Connie Aliaga Guanilo. Connie es psicóloga por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además es magíster en atención temprana por la Universidad Complutense de Madrid. También es doctoranda en neurociencia cognitiva y psicología por la misma universidad. Adicionalmente, Connie Aliaga es especialista en desarrollo infantil y aprendizaje. Bienvenida, Connie, en esta oportunidad. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes a la hora que nos estén viendo a todos y es un gusto de participar en esta entrevista. Bien, gracias. Bueno, vamos a comenzar entonces. Hemos preparado algunas preguntas que consideramos son importantes para abordar este tema. Mira, la primera es, ¿qué diferencia a las intervenciones naturalísticas o naturalistas basadas en ABA de las intervenciones más estructuradas o también conocidas como intervenciones naturales de ABA? Vale, pues es una pregunta muy importante porque a veces confundimos cuando decimos que vamos a aplicar ABA con un enfoque muy tradicional en que entender que las intervenciones conductuales por sí han ido evolucionando, ¿vale? Y esta evolución, más que de las técnicas, porque las técnicas son prácticamente las mismas, es decir, desde un enfoque muy tradicional o más radical, pues se sigue utilizando moldeamiento, encadenamiento, hasta ahora también se utiliza en contextos más naturales, pero las intervenciones conductuales han ido evolucionando en el foco de trabajo, es decir, cómo percibimos, ¿vale? Y cómo trabajamos con esa persona. Es decir, el paradigma ha ido cambiando desde un modelo más médico, rehabilitador, donde los enfoques iniciales de ABA o más tradicionales o más estructurados era cómo curo, cómo normalizo a este niño, a un enfoque mucho más natural, respetando el entorno, el contexto, teniendo en cuenta que el contexto es muy importante para la generalización de resultados, para también el hecho de que el niño no solamente aprenda, sino esté motivado durante nuestras terapias, ¿no? Entonces es un enfoque mucho más estructurado, más tradicional. Dentro de ABA podríamos encontrar, por ejemplo, los ensayos discretos, ¿no? En cambio, ya es un enfoque mucho más natural. No solamente nos importa el tema de que adquiere una habilidad, sino cómo adquiere esa habilidad para que se generalice en los diferentes contextos, ¿no? Cuando hablamos de un enfoque mucho más estructurado, uno de los problemas o una de las limitaciones de ese enfoque de trabajo, reitero, es la generalización. Es decir, está tan estructurado, está tan a nivel clínico o limpio el contexto que realmente complica un poco que ese niño pueda utilizar lo aprendido en otros ámbitos necesarios de su vida, ¿no? Prácticamente es una de las diferencias. Reitero, no es que haya aparecido nuevas técnicas o estemos hablando de algo relativamente nuevo, sino es el enfoque, cómo trabajamos, o sea, la visión y la importancia que ha ido adquiriendo el contexto dentro de las intervenciones conductuales. Interesante lo que planteas porque a veces encontramos algunas personas que mencionan que estos nuevos enfoques son cosas completamente diferentes a las que se manejaban en la anterioridad y no tienen en cuenta que muchos de esos principios son los mismos que se están utilizando en este momento. Y justamente en base a eso que tú acabas de comentar, dime, ¿cuáles consideras que son los principales beneficios de aplicar ABA en contextos naturales? Por ejemplo, el hogar, la escuela, el juego, en los niños con trastorno del espectro autista. Bueno, en principio, como comentaba, la generalización, ¿no? Que creo que ha sido siempre una de las limitaciones y que muchas veces se criticaba por ello, pero realmente es porque no aplicas correctamente lo que implica ABA y el contexto en sí, ¿no? Desde un modelo mucho más natural basado en esto, porque por ejemplo los NDVI, que son los modelos basados en el desarrollo, en el tema contextual, tienen base teórica de ABA, utilizan el ABA, pero obviamente también cuestiones de desarrollo, ¿no? Y esto permite que la generalización, ¿no? Que el niño pueda aprender estas habilidades y lo pueda aplicar tanto en sus entornos como la escuela, el hogar o donde lo requiere, en su vida, en su día a día. Es decir, que el aprendizaje, y ahí entra el otro beneficio, que es funcional, es decir, directamente aplicable a su contexto.
que es lo que buscamos dentro también en una intervención. ¿Por qué? Porque cuando hay aprendizaje funcional, directamente aportamos a que haya una mejor autonomía y por ende una mejor calidad de vida. Las intervenciones, independientemente del ámbito del enfoque, ya sea conductual, ya sea más psicológica, lo que sea, siempre tiene que apuntar dentro de las condiciones del neurodesarrollo a mejorar la calidad de vida de ese niño, de esa persona. Si buscamos normalización, por ahí no va la intervención. Es decir, es una intervención que es un modelo muy médico, muy rehabilitador, que no está basado ni en el respeto ni en los derechos de la persona o del niño. Otro de los beneficios también que tiene el hecho de aplicar pues el ABA en contextos naturales o ya trabajar desde un de los modelos más NGVI es el incremento de la motivación. ¿Por qué? Porque parten mucho de los intereses de los niños, ¿no? Y esto hace que el niño pues esté mucho más activo, es decir, participe mucho más. Y también sabemos de que cuando hay mayor motivación, el niño está atento y si el niño está atento, aprende, porque sabemos que la atención pues es el proceso básico para cualquier otro, para el desarrollo cognitivo en general. Y también es que, ligado ya un poquito, ligándolo a la neurociencia, ¿no? Cuando nosotros utilizamos y partimos de intereses del niño que se va, de reforzadores naturales de por sí, hacemos que dentro de nuestro cerebro se active lo que llamamos el sistema de recompensa, que es un circuito, ¿vale? Es que es una serie de conexiones eh, a nivel cerebral donde se van a segregar dopamina en principio y también serotonina y dentro de estos neurotransmisores son claves para la motivación. Y reitero, un niño motivado es un niño atento y un niño atento es un niño que aprende. Entonces, eso también es otro de los beneficios. Y también, si bien esto se da de manera transversal, el reducir algunas conductas contextualmente inadecuadas. ¿Por qué? Porque ofrecemos justo oportunidades naturales no muy estructuradas o no muy cerradas, lo cual también hace que el niño pueda ir aprendiendo habilidades, ¿vale? O conductas de afrontamiento ante determinadas situaciones que son desagradables o aversivas para él. Por ejemplo, em, estoy cansado, ¿vale? Ya estoy me has dado muchas actividades, muchos ejercicios, estoy cansado, pero mi conducta es de tirarme al suelo, gritar, ¿vale? En un ambiente muy, muy estructurado, yo en principio evito esas cosas, es decir, evito, entre comillas, que ese niño se frustre, que no está mal al iniciar una terapia, porque queremos como que también tener volvernos nosotros reforzantes, pero evitar una frustración, evitar la frustración en todo el momento con el niño no es tampoco no es sano. ¿Por qué? Porque hay que enseñarle a ese niño de que en algún momento se va a tener que frustrar porque no vamos a poder anticipar, porque hay algo que no hemos podido prevenir, que es así es la vida, lamentablemente, y tenemos que enseñarle a ese niño a cómo manejar esa frustración. Entonces, el beneficio de trabajar en contextos naturales es que pase algo en la vida real que pues no hemos podido anticipar y en ese momento estoy cansado, sí, pero en vez de que grites, te tires al suelo, pues enseñarle una estrategia de estoy cansado, me puedes dar 2 minutos, ok, ¿quieres 2 minutos? Damos 2 minutos. Entonces ahí le estamos no solamente trabajando el hecho de que pueda reducir esa conducta, sino le estamos trabajando una estrategia proactiva porque le estamos enseñando cómo afrontar esa situación, ¿no? Entonces, y en un entorno natural, en un entorno donde se puede volver a dar, es decir, se puede volver a dar que vaya a la escuela, por ejemplo, donde la maestra le está dando muchos ejercicios y en vez de tirarse al suelo le diga, maestra, ¿me puedes dar 2 minutos para descansar y luego regreso? Entonces, eso también es otro beneficio de aplicar esos contextos. Y también el hecho de trabajarlo de una manera más natural es que podemos convivir o participar, mejor dicho, con las personas relevantes o referentes para ese niño o para esa persona, como la familia, como la maestra o el maestro, lo cual hace de que podamos manejar un lenguaje en común en la medida de lo posible, ¿no? Y eso creo que son los principales beneficios a la hora de aplicar en contextos naturales. Bien, justo has comentado algo que había estado pensando para la siguiente pregunta, que era el tema de la motivación. Y tú señalabas, por ejemplo, la importancia de estos elementos o estas consecuencias de tipo natural para favorecer pues, que una conducta se mantenga o se incremente. En tu opinión, por ejemplo, ¿es factible poder combinar ese tipo de consecuencias que en algún momento se llaman consecuencias arbitrarias, que no necesariamente son
una consecuencia natural. Por ejemplo, el niño ejecuta un comportamiento y obtiene un incentivo, un manipulable que no necesariamente es consecuencia de esa conducta. ¿Es viable combinar esas dos cosas, consecuencias naturales, con algunas consecuencias, entre comillas, arbitrarias? Evidentemente, se supone que el terapeuta ha observado cosas que podían ser del interés del niño, ¿no es cierto?, para poder Ujú. elegir esos elementos arbitrarios. ¿Es viable, en tu opinión? ¿No es viable? ¿Qué opinas? Vale, yo considero que depende mucho de las situaciones. Sabemos que dentro, por ejemplo, del campo del autismo tenemos un espectro muy grande, ¿no? Y sabemos que va a haber situaciones donde podamos hacer o a crear actividades muy funcionales y esto va a estar como reforzador natural para el niño. Y en otros casos, a pesar que lo construyamos, tal vez el efecto sea muy rápido y necesitamos apoyarnos de algún reforzador externo. ¿No? Que no necesariamente tenga que relación con la actividad, con el objetivo que estamos trabajando. No es que esté en contra ni a favor, sino es que va a depender mucho de los recursos que en ese momento podamos utilizar, pero siempre, y esto es muy importante, es saber cómo desvanecer o cambiar el programa de reforzamiento. ¿No? ¿Por qué? El hecho de utilizar reforzadores externos nos puede ayudar para adquirir una habilidad y está súper bien, pero tenemos que pasar de un programa de reforzamiento continuo a uno intermitente. Es Ujú, decir, donde te refuerzo y te entrego este reforzador externo y en otras veces no. Lo mismo con los naturales, ojo. ujú, En algunos momentos te puedo reforzar y en otros momentos no. ¿Por qué? Porque ahí entra después la dificultad de generalizar esa conducta en otros contextos, como por ejemplo la escuela. En ujú, la escuela, la maestra va a haber momentos donde te puede reforzar como muy bien, lo has hecho genial, ¿no? O darte descansos como una parte también de reforzador, pero ujú, hay otros momentos donde no te va a poder reforzar y eso no quita de que no hagas la conducta que te ha pedido, ujú, ¿no? Entonces, en la vida real hay veces que nos pueden reforzar y a veces que no. Entonces, hay que saber también cómo, ¿no? Desvanecer o cambiar ese programa de reforzamiento y sobre todo, ¿no? Si pasamos un programa de reforzamiento intermitente, esa conducta, pues es más difícil que se pierda también. Entonces, es eso, o sea, no es tanto el problema si uso o no uso un reforzador externo que lo pueda utilizar, pero dentro de los NDVI, pues se promueve o se prefiere basarnos un poco más en que la misma actividad que yo proponga sea reforzante para el niño, pero es verdad que tenemos que también enseñarle a ese niño que a veces hay reforzador y a veces no hay reforzador, pero ujú, eso se hace una vez adquirida la conducta, ¿no? ¿Por qué? Porque también este mismo circuito que yo les mencionaba del sistema de recompensas, además que nos ayuda a justificar y fundamentar pues que el reforzamiento funciona, ujú, porque cuando se segrega, como mencionaba, estos neurotransmisores, lo que genera en el cerebro es un sentimiento de placer. Y el cerebro dice, ok, ¿qué he hecho para sentir esto? Lo voy a repetir para volver a sentir este pensamiento o este sentimiento o sensación de placer. Entonces, pero este mismo sistema se utiliza para explicar el tema de adicciones, es decir, cuando el reforzador o este sentimiento, sensación de placer ya se va en unas cantidades que ya no son las esperadas o las posibles manejadas para el cerebro. Entonces, si nosotros reforzamos y luego reforzamos con más, el niño también va a ser más difícil retirarle ese reforzador, que no haga la conducta si es que no hay ese reforzador. Entonces, por eso mismo, el reforzador está súper bien, pero también así como lo implementamos, hay que saberlo aplicar y retirar progresivamente, ¿no? Es decir, a veces sí te refuerzo y a veces no, como más que todo cambiar de programa de reforzamiento. Claro, en ese sentido estoy plenamente de acuerdo contigo, ¿no? Y siempre pienso que el tema no son los principios o las técnicas de aprendizaje, porque a veces algunas personas critican estos principios o estas técnicas. Creo que, y comparto esa idea contigo, el punto es básicamente cómo el profesional es capaz de poder utilizar esos recursos que nos proporciona la ciencia para poder lograr mejoras en los chicos. Y eso está ligado con el siguiente punto. Dime, eh, cómo así podemos o logramos o buscamos involucrar a la familia, a los educadores en este tipo de intervenciones naturalistas para los chicos con ABA? ¿Cuál sería el rol que cumplirían y sobre todo cómo los atraemos a que colaboren en este trabajo? Vale, mucho, por ejemplo, de las intervenciones basadas en el desarrollo, en contextos naturales, ponen ya un papel de la familia como mediador.
¿no? Entonces, incluso hay dentro de los NDVI, hay incluso programas o modelos de intervención específicos donde es el padre quien aplica y el supervisor o la guía somos nosotros como terapeutas, ¿no? Aquí, como menciona nuevamente, los principios, las técnicas siguen siendo las mismas, solamente que el enfoque de trabajo es distinto. Desde el día uno participa la familia, incluso mucho del trabajo desde este contexto natural es yo te entreno primero a ti, cuidador principal del niño, para que tú puedas utilizar las estrategias y aplicarlas en tu contexto. Es decir, más que como terapeutas de frente día uno intervenir, es la familia. No es un, creo, ¿por qué? Porque finalmente nosotros podemos dar 45 minutos de terapia, que el niño haya aprendido algo, pero si no lo practica, no tiene más oportunidades de aprendizaje durante el día o durante la semana, durante el mes, pues evidentemente el aprendizaje va a ser muy lento, lo va a perder, no lo va a generalizar o va a pasar mucho desde un enfoque muy tradicional, ¿no? Es decir, lo hace conmigo terapeuta, pero con la madre o con el padre o con el cuidador principal no lo hace. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo hacemos que la familia pueda intervenir explicándolo y sensibilizándola? O sea, sensibilizando en el sentido de la importancia que tiene su rol dentro de la intervención de su hijo, porque considero que eh, por muchos años la familia como que ha pasado a segundo plano, como que, bueno, tocas la puerta, dejas al peque, la familia luego lo recoge, pero, y muchas veces muchas familias han quedado con eso, ¿no? Como que yo te traigo a ti, ¿no? Como especialista y tú encárgate y yo espero resultados, pero no es tanto así. Un modelo médico rehabilitador, ¿no? Parte de que también se conoce como modelo de especialista, ¿no? Donde yo tengo las respuestas y tú solamente me oyes y me haces caso. Lo que pasa cuando vamos al médico, ¿no? También, ¿no? Nos vamos al médico y es como, bueno, me recetas tal y ya está. Un modelo basado en derechos, un modelo más social, es un modelo también llamado modelo participativo. Es Ujú. decir, ahí entra la idea de que yo soy especialista, sí, pero yo soy especialista en las técnicas, pero tú, padre, madre, cuidador, eres especialista en ese niño y yo te necesito para que el programa que en conjunto vamos a elaborar funcione. Ujú. Entonces, ya no va una idea de que haz lo que yo digo, sino es que yo te necesito para que esto funcione, porque yo conozco las técnicas, pero tú conoces a tu hijo o tú conoces a ese niño y lo necesito y les necesitamos trabajar en conjunto para que esto vaya funcionando. Y también aquí entra, dentro de los contextos naturales, un enfoque de trabajo que en los últimos años, bueno, que tiene varios años en realidad, pero es verdad que en los últimos años está tomando muchísimo más presencia, que es un enfoque centrado en la familia, ¿no? Se llama, realmente su nombre es modelo centrado en la familia, pero a mí no me gusta decir modelo centrado en la familia porque la gente piensa que es un modelo de intervención y no es un modelo de intervención, es un enfoque de trabajo donde la familia es principal y se enseña al terapeuta cómo hacer un buen acompañamiento familiar. Es decir, yo soy especialista en las técnicas, pero familia, tú tienes que aprender cosas. No quiero volverte coterapeuta, porque no va a ese sentido. Tú no vas a ser terapeuta, pero vas a adquirir estrategias, habilidades que te permita trabajar con tu hijo, no con otro niño, con el tuyo, ¿no? Entonces, por eso no estoy volviéndote terapeuta, pero también acompañar en el sentido en todo ese proceso que pueda pasar una familia como el hecho de cuando recibe el diagnóstico, el hecho cuando el niño tal vez se queda por momentos estancado en alguna habilidad, cómo trabajar con ello, porque muchas veces también la colaboración o participación de la familia depende mucho de los resultados, ¿no? Cuando ve que el resultado es lento o ve resultados y luego ve que el pequeño, no sé, perdió alguna habilidad o se ha estancado en algún contenido, la familia se frustra, ¿no? Y piensa que, ¿sabes qué? Mejoras lo tuyo, ¿no? O sea, entonces, dentro de ese enfoque es empoderar a la familia, sensibilizarla, educarla, entrenarla, pero que ellos finalmente sepan de que nosotros estamos aquí, que no dependan tampoco siempre de nosotros, pero que sepamos de que hay un acompañamiento, que hay una supervisión y que confíen también en lo que ellos mismos van aprendiendo, ¿no? Es un enfoque, como reitero, no es nuevo, tiene bastantes años, pero recién en estos últimos años, con todo el cambio de paradigma que ha estado habiendo de diversidad, de atención en contextos más naturales, que ha cobrado mucho más poder, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo en España, prácticamente muchos de los centros de atención temprana trabajan bajo este enfoque. Bien.
Bueno, y ya para ir terminando, agradeciéndote anticipadamente el tiempo que nos has dedicado, dime, en tu experiencia, ¿qué avances has observado en los niños con trastorno espectro autista, sobre todo pequeños, con estas intervenciones naturalistas basadas en ABA? Vale. Prácticamente en la mayoría de áreas que yo voy trabajando con este enfoque hay avances, ¿no? Pero Ujú, lo que yo puedo rescatar un poco más porque es prácticamente las áreas en donde los últimos años tal vez me he estado como que enfocándome mucho más, ¿no? Que es comunicación y ujú, que es el tema todo de regulación emocional, ¿vale? ¿Por qué? Porque estos contextos naturales, nuevamente, yo con una intervención, ¿qué es lo que busco? Mejorar calidad de vida. ¿Y qué implica calidad de vida? Implica que yo también sea autónomo e independiente. ¿Y qué implica esto? Es decir, que yo pueda, con los medios que tengo, pues resolver problemas, ¿no? Y un problema puede ser, o una resolución de problema puede ser que yo quiera comunicarte que estoy molesto, que estoy cansado, que esto me hace feliz, que quiero repetir esta actividad, ¿vale? Entonces, si yo le enseño en un entorno muy estructurado, cuando lo pasamos a la vida real, el niño no va a saber, pues, cómo hacerlo. Entonces, cuando yo trabajo bajo estos modelos y sobre todo el lenguaje que tendría que trabajarse de un modelo más naturalista, pero no me voy a hablar en todo el lenguaje, me voy a centrar en comunicación, ujú, eh, se ha visto realmente cambios muy favorables en ese caso. ¿No? Y también regulación, ¿por qué? Porque nuevamente, para trabajar regulación emocional, necesito al niño también enseñarle a que identifique la emoción en sí, en su persona, como en los otros, ¿no? Eso es como que uno de los primeros pasos para trabajar regulación. Y luego enseñarle estrategias de afrontamiento. Entonces, por ejemplo, estoy molesto, te pego, pero en vez de simplemente bloquear el golpe y redireccionarlo, ahí yo no le estoy enseñando nada al niño. Que está bien, que es una estrategia que hay que aplicar bloqueo porque no podemos permitir que se haga daño o haga daño a otros, pero luego tenemos que pensar, ok, ¿ahora qué hago? ¿Qué enseño aquí? ¿No? Para que este niño sea autónomo, que cuando esté enojado, en principio, identifica que esté enojado, le demos un nombre a lo que está sintiendo. Y segundo, qué puede hacer, ¿no? O qué puede solicitar cuando está enojado. Muchas veces dentro de algunos programas donde asesoro, donde son como tipo escuelitas y así, no es escuela tal cual, pero son tipo escuelitas, hacemos lo que es rincones de la calma, ¿no? Entonces el niño está frustrado porque el ejercicio no le sale o está molesto porque ya ha venido por temas muy aparte, irritado y demás, entonces se le enseña en vez de agarrarlo y llevarlo de frente al rincón de la calma o hacerlo un tiempo fuera, que vamos, que no va por ahí tampoco trabajar de esa manera, pero en vez de redireccionarlo de frente ahí es darle el nombre, lo que siente, estás molesto, sé que estás enojado, no podemos, pero no hay que golpear, ¿no? Y que pida él mismo, enseñarle bajo modelado, ¿no? Que vaya pidiendo ir, por favor, al rincón de la calma, o pedir un descanso y dirigirlo al rincón de la calma, donde sepa que es ahí donde está el descanso. Entonces, ¿qué estamos enseñando ahí? Estrategias también de afrontar esa situación, que está bien que estés molesto, no pasa nada que estés molesto, pero no podemos gritar, no podemos pegar, no podemos hacer daño, y que tienes este espacio, es decir, cuando yo estoy enojado, tengo esta opción, ¿no? De que, ok, me voy para acá, ¿no? Tengo este lugar donde me voy a relajar un rato y luego puedo retornar a continuar con mis actividades. Entonces, esto no me lo permitiría, por ejemplo, trabajarlo de un modelo muy estructurado, muy rígido, porque evidentemente al ver tanto control de estímulos, evitaríamos estas frustraciones, evitaríamos, entre comillas, el hecho de que se moleste o redirigiríamos rápidamente, ¿no? Y en cambio, en un contexto natural, pues, control de estímulos tenemos que hacerlo igual, pero no a un modelo de laboratorio. Entonces, el niño igual va a ver ruido, el niño igual se va a molestar. Entonces, ahí podemos poner en práctica pues esas estrategias de afrontamiento que le permitan autonomía y por ende mejorar su calidad de vida. bien, realmente es sumamente interesante todo lo que nos has ido comentando. Lástima que ya el tiempo nos gana y espero que podamos seguir hablando de estos temas en entrevistas posteriores. Bien, Claro que agradecerte, Connie, por esta entrevista y te dejo para que puedas despedirte de todos los oyentes. Pues nada, muchísimas gracias por este espacio. Yo encantada de volver a participar y continuar hablando sobre este tema que es tan importante, sobre todo porque considero que estas intervenciones en GBI basadas del desarrollo en contextos naturales, pues son respetuosas también
con la diversidad y con pues las condiciones del neurodesarrollo. Bien, muy amable. Bien, a todos los que nos están viendo, agradecer por su asistencia y ya estaremos conversando en otro momento con nuevos temas. Adiós.